buscando la verdad en todas partes. Siete 51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un reconocido economista, director de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes. Lo invitamos para hablar sobre los grandes desafíos que tiene la economía ecuatoriana, el agro, el sector social. Y quisiera partir con un tema de comienzo. ¿Cómo ve la situación del riesgo país? Si bien se ha venido reduciendo a menos de 1.000 puntos, alrededor de 750 puntos, ahora, ¿cómo seguir bajando para que nos adecuemos a una realidad, no solo de acceso a los mercados, sino también de imagen internacional de nuestra economía? ¿Cómo seguir reduciendo el riesgo país? Pablo, buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por esta conversación. Un saludo a la gente. Sí, tú arrancabas y después volveremos, ojalá, sobre eso, pero vamos a hablar del riesgo país, pero decía que hay un tema fundamental y lo hemos dicho, lo hemos conversado contigo algunas veces, que es el crecimiento de la economía, ¿no? Crecer por encima del 4% es el gran desafío del Ecuador, porque es lo que realmente mejora la vida diaria de la gente, que es lo que finalmente importa en la economía. Pero vayamos al riesgo país. Recordemos que el riesgo país es un indicador que se establece, digamos, día a día en el mercado financiero internacional alrededor de la compra y venta de deuda ecuatoriana. Es decir, hoy alguien dice: yo tengo dinero por invertir, quiero comprar deuda ecuatoriana entre mis diversas inversiones que tengo, y yo digo, a ver, compro la deuda ecuatoriana, ¿y habrá algún riesgo de que el Ecuador no me pague en el futuro? Entonces, si es que yo veo mucho riesgo de que no me pague en el futuro, y yo compro esa deuda, pero lo compro a un precio más bajo, lo cual significa un riesgo más alto, está expresando un riesgo más alto. O al revés, yo digo, las condiciones en el Ecuador han mejorado, entonces voy a aceptar pagar un mejor precio por la deuda ecuatoriana, y al pagar un mejor precio estoy diciendo que mi percepción de riesgo sobre el Ecuador es mejor, la percepción de riesgo. Entonces es eso, es como los agentes internacionales, cuando compran y venden deuda ecuatoriana en los mercados internacionales, están expresando si les parece que el Ecuador hoy es más o menos riesgoso en relación al pago de deuda. Obviamente, el que analiza el riesgo del pago de la deuda ecuatoriana está tratando de entender todo lo que pasa en el Ecuador, por supuesto, pero es un tema muy ligado a los mercados financieros internacionales. Por eso, mejor que el indicador internacional de riesgo país sería un indicador de riesgo interno, lo que nosotros mismos percibimos en la vida diaria. Vale la pena lanzar un negocio, vale la pena contratar a alguien, vale la pena invertir, vale la pena hacer esto o aquello, porque yo percibo más o menos riesgo en la economía, y ese indicador de riesgo, digamos, interno, no lo hay en ninguna parte del mundo. Lo que hay es, por ejemplo, en el Ecuador, el índice de incertidumbre que publica la Universidad San Francisco, la Escuela de Economía, dirigido a este tema por Pedro Romero, que al rato valdría la pena que tú converses con él de ese tema del índice de incertidumbre, que trata de medir justamente cómo percibimos al interior del país el riesgo en la vida diaria. Entonces, sí, el riesgo país ha bajado, está en 700 y pico de puntos, es una buena cosa, ojalá siguiera bajando. Recordemos que Perú, Colombia, Chile, muchos países de América Latina no están en 700 y pico, sino están en 100, 150, 200, 300 puntos. Es decir, todavía estamos lejos de alcanzar lo que sería el ideal, digamos, para el Ecuador. Ahora, el tema de fondo que hemos hablado con Pablo Lucio Paredes, ¿cómo lograr darle sostenibilidad al crecimiento económico? Los primeros trimestres han crecido alrededor de eso, de lo que dice sobre el 4%. ¿Cómo darle sostenibilidad? Porque el resto deviene de un crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana.
Sí. Solo para terminar el tema anterior, Miguel, Ya. del riesgo país, yo creo que el Ecuador podrá alcanzar riesgos de 100, 200, 300 puntos cuando la percepción internacional sea de que las finanzas públicas ecuatorianas están en orden y son sostenibles en el largo plazo. Es decir, que no, que de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, el Ecuador no va a volver a decir, caramba, no me alcanza la plata, voy a tener que refinanciar la deuda, me van a tener otra vez que bajar los intereses, que regalarme capital, hacer una serie de cosas porque no me alcanza la plata. Entonces, la sostenibilidad de las finanzas públicas es fundamental. Mira, cuando la gente se pregunta, mucha gente le pregunta a uno, ¿y por qué el Perú, con todo el relajo político que vive, ¿no? Desde hace 10 o 15 años, ¿por qué el Perú sigue teniendo un riesgo país tan bajo? Es porque hay una sostenibilidad de las finanzas públicas más allá de los gobiernos, y entonces la gente afuera sabe que desde hace 30 años o más, desde hace 30 años y pico, el Perú ha venido cumpliendo sus pagos de deuda regularmente. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas han estado en orden, más allá de los gobiernos que haya habido, mientras en los últimos 30 o 40 años el Ecuador ha renegociado la deuda 5, 6, 7 veces, ¿no? Entonces, cuando logremos de manera estable durante un buen tiempo mostrar que nuestras finanzas son estables, entonces tendremos un menor riesgo país, ¿no? Es un tema de hacer las cosas en el tiempo, igual que el crecimiento económico, que tú dices, ¿cómo se puede lograr crecimiento sostenido? En este momento es cierto que las cifras del primero y el segundo trimestre muestran crecimientos de alrededor del 4 y pico por ciento. La proyección del Banco Central para este año también es de alrededor del 4%, pero hay que ser siempre prudentes mirando las tendencias de largo plazo, y yo creo que la tendencia de crecimiento de la economía ecuatoriana, y la tendencia no está por encima del 4%, sino está todavía alrededor del 2 o 3%. Y para tener una economía sostenible por encima del 4%, lo que tenemos que hacer es varias reformas, como tú bien sabes, Miguel, varias reformas importantes en el Ecuador, ¿no? Y no estoy seguro si las estamos enfrentando, esas grandes reformas, ¿no? A ver, antes de ir a ese tema de fondo del crecimiento económico, decía Pablo Lucio Paredes, es importante la sostenibilidad de las finanzas públicas para ir reduciendo aún más el riesgo país. Y al citar el caso peruano, hay una sólida institucionalidad, un gerente del Banco Central de más de 20 años, allí hay 8 presidentes procesados. Este mismo mes le tumbaron a la presidenta Boluarte, 4 presidentes en la cárcel. El uno se suicidó, el otro fue a morir en la casa, de la cárcel a la casa a morir. Es decir, una debilidad política, pero una sólida institucionalidad. Sí, ese es el tema, una sólida institucionalidad que se instauró, recuerda tú, después de lo dramático que fue el primer gobierno de Alan García en la segunda mitad de los años 80, que llevó al Perú a una hiperinflación gravísima, un descalabro de la economía gravísimo. Luego vino el gobierno de Fujimori, y más o menos la gente dijo, no podemos volver a esa situación de hiperinflación que tuvieron con García, y que ya la habían tenido muy mala también en la época de Velasco Alvarado en los años 70, y dijeron, no volvamos a eso. Y para no volver a eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener instituciones sólidas. ¿Qué instituciones? 2 en esencia. La institucionalidad monetaria, es decir, un banco central independiente, sólido, etcétera, como tú señalabas, que ya son el mismo presidente, ya está ahí más de 10 años de presidente del Banco Central. Y luego la institucionalidad fiscal, es decir, tener déficits limitados, tener, por ejemplo, fondos de ahorro en las épocas de vacas gordas para las épocas de vacas flacas, que también es un criterio que se intentó tener en el Ecuador, y que luego del año 2007 se lo perdió porque se dijo que eso no tenía ningún sentido. Entonces sí, el Perú tiene una institucionalidad monetaria y fiscal muy sólida que le permite en consecuencia mirar el futuro a más largo plazo, y eso es lo que ha hecho que el riesgo país en el Perú sea tan bajo, y que ha hecho que en promedio la economía peruana tenga un crecimiento más elevado, ¿no? Aunque
también los problemas políticos, aunque uno dice que no, pero sí, también le han afectado al Perú. Hoy el crecimiento de la economía peruana en tendencia es menor de lo que era antes, pero sí, esa institucionalidad ha sido muy importante. En el Ecuador sí tenemos la institucionalidad monetaria, Miguel, ¿no es cierto?, que es la dolarización. Eso le da una gran solidez, una base sólida a la economía ecuatoriana, pero la institucionalidad fiscal, sabemos, en el Ecuador es muy mala, y esa es parte de las reformas que tenemos que emprender, una gran reforma en materia fiscal, tanto por el lado de gastos como por el lado de ingresos, una gran reforma que nos permita tener una institucionalidad fiscal mejor en números y mejor en calidad, no solo en números, no solo equilibremos el déficit, que haya menos déficit, sino que el Estado sea más pequeño y sea mejor. Y esa es una de las reformas que son fundamentales en el Ecuador, entre las 7, 8 reformas que tenemos que emprender, ¿no? Entonces, esa es una de esas que tenemos que emprender para tener un crecimiento por encima del 4% en el futuro. ¿Y qué implicaría, Pablo, esa gran reforma fiscal? Pero para mí implicaría dos cosas. Por un lado, que no es posible que tengamos un Estado tan grande. En el Ecuador pesa alrededor del 40% del PIB, cerca del 40% del PIB, ya que hablábamos del Perú. En el Perú el Estado pesa entre el 25 y el 30% del PIB, ¿no? Entonces siempre es más fácil tener una mejor situación fiscal, más equilibrada, más controlada, etcétera, cuando pesas menos del 30 que cuando pesas cerca del 40, ¿no? Porque financiar ese 40 se hace muy difícil. Entonces, primero, reducir el tamaño del Estado. Hay que transferir al sector privado una cantidad de actividades que hace el Estado. Hay que eliminar una cantidad de actividades inútiles que hace el Estado. Hay que volver más eficientes las actividades del Estado. Entonces, por el lado del gasto, hay que hacer toda una reforma que no es fácil bajar digamos, del 40 al 30%, pero ese debe ser nuestro objetivo. Y en segundo lugar, una reforma tributaria para que tengamos un sistema tributario más basado en lo que yo creo que debe ser, digamos, poniéndole en pocas palabras, la filosofía tributaria básica, que es impuestos más razonables para todos. ¿Qué quiero decir con impuestos más razonables? Que en el Ecuador, para mi gusto, el impuesto a la renta, por ejemplo, es demasiado alto, llega hasta el 37%, es elevadísimo para un país en la situación de desarrollo del Ecuador. El impuesto a las empresas también es demasiado alto. Entonces digo impuestos razonables, pero por otro lado también digo impuestos razonables iguales para todos, porque en el Ecuador hay demasiadas exoneraciones, ¿no? Hay empresas que no pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque firmaron un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano hace algunos años y eso les permite no pagar el impuesto a la renta durante 10 años. No tiene todas esas exoneraciones y ventajas, no tienen sentido. Sí debe haber algunas exoneraciones de algunas cosas básicas, por ejemplo, la educación o la salud para la gente de más bajos recursos, eso es obvio, pero digamos, en general, también necesitamos una reforma tributaria importante en el Ecuador. Bien, ahora hay un tema fundamental que a veces se repite, ha sido tan trillado, el volver los ojos al agro. Hay un dato que quisiera plantearle a Pablo. En el diario La Hora hay un reportaje sobre la situación del sector agropecuario. Dice: el agro crece a doble dígito y se consolida como motor de la recuperación económica del 2025. ¿Cómo ve ese panorama? Sí, es un tema muy importante. El Ecuador tiene una gran potencialidad agro y agroindustrial. Esas han sido nuestras fortalezas tradicionalmente. Hemos sido y somos grandes productores mundiales, como digo, hemos sido y somos de café, de cacao, de banano, de camarón, flores, en fin, una cantidad de productos. Somos realmente muy, muy buenos. Y esa es una fortaleza que el Ecuador no puede abandonar, lógicamente, y tenemos que seguir aprovechando los mercados internacionales. Recordemos que la economía ecuatoriana es una economía de 120.000 millones de dólares. La economía mundial es una economía de 100 billones de dólares, ¿no? Entonces ahí están las grandes oportunidades y por eso todo este tema de los tratados de comercio es un tema muy importante para que el Ecuador pueda ingresar
a otros mercados, ¿no? ¿Dónde están los grandes mercados? Los Estados Unidos es el principal mercado del mundo, Europa, la China, etcétera. Pero luego también hay pequeños mercados que hay que aprovechar y de hecho se lo está aprovechando. Entonces hemos visto cómo, hablando del agro, el sector exportador agro y agroindustrial ha crecido impresionantemente los últimos años. El camarón este año estará por encima de probablemente por encima de los 8.000 millones de dólares. El cacao ha crecido increíblemente, en parte, bueno, por supuesto, en parte por el alto precio del cacao en el mundo, por una serie de problemas que ha habido en la economía cacaotera mundial, pero también ha crecido en volumen y hay gente que está dedicada a hacer mejor cacao en el Ecuador, etcétera. Entonces yo creo que el agro y la agroindustria en el Ecuador es para el consumo interno, pero sobre todo es para aprovechar las oportunidades internacionales. Ahí el Ecuador tiene esa gran ventaja que tenemos que aprovechar, pero sin descuidar, por supuesto, que a la larga tenemos que seguir avanzando en otras actividades que generan más valor agregado, pero tenemos que aprovechar ese gran potencial ecuatoriano del agro y la agroindustria. Ahora, estos datos que parten de una conferencia que ha dado precisamente la ministra de Economía, Sadia Moya, precisamente en el Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cuál es la base de la recuperación económica de este año, Pablo? La base de la recuperación, bueno, primero, y me permití decirle a la ministra y al gerente del Banco Central, estamos haciendo una comparación con un año muy malo que fue el año 2024. Fue un año de caída. Entonces hoy estamos haciendo una comparación en términos anuales, comparando un año mejor, que es el 2025, con un año muy malo, que fue el año 2024, y por eso tenemos las cifras de crecimiento de alrededor del 4% en el primer trimestre y en el segundo, cosa que yo aprecio, no lo minimizo en lo absoluto. Es muy importante que crezcamos y en esos niveles es muy importante, pero por ejemplo, en términos trimestrales, la economía creció en el segundo trimestre en relación al primer trimestre del año, no en relación al año pasado, sino en relación al trimestre anterior. La economía creció 0%. Es decir, el primer trimestre fue muy, muy bueno, el segundo trimestre ya no fue tan bueno, y las proyecciones del Banco Central para final de año, en términos trimestrales nuevamente, muestra un crecimiento entre el 0 y el 0,5 trimestral, ¿no? Lo cual, como te digo, eso muestra una tendencia entre el 2 y 3% anual. Entonces, las cifras de 2025 son buenas, qué bueno que lo sean, nos alegramos, pero están comparando las cifras anuales con un año muy malo que fue el año pasado, ¿no? Entonces hay que ir viendo las cifras trimestrales que no son tan buenas, muestran un crecimiento entre el 2 y el 3%, que está bien, pero nuevamente nuestro objetivo en el Ecuador debe estar por encima del 4%, y para eso necesitamos esas reformas fundamentales que requiere el Ecuador, empezando por la reforma del Estado que señalé hace un momento, porque ese tamaño del Estado y un Estado tan ineficiente acaba siendo un lastre para el desarrollo económico, acaba siendo un freno para ese avance de la economía ecuatoriana. Dentro de ese crecimiento necesario para comparar con cifras mejores y que no sean solo años malos, ¿cuál ha sido el papel, cómo ve Pablo, del sector agrícola ecuatoriano? Sí, como te decía, el crecimiento de la economía este año se ha basado en el consumo de los hogares, por el lado, digamos, de la demanda. ¿Por qué ha crecido el consumo de los hogares? Porque este es un mejor año, porque ya no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, problemas eléctricos como el año pasado. El problema de la inseguridad sigue estando ahí latente, pero obviamente la gente ha aprendido un poco a convivir con eso. Las remesas también han sido un gran aporte al consumo de los hogares. Recordemos que este año estaremos probablemente alrededor de los 7.000 millones de dólares, quizás hasta un poco más, de remesas. Es decir, las remesas ahora son, bueno, digamos, estamos en el orden petróleo, camarón y remesas, tercer rubro de ingreso de divisas del Ecuador, y eso obviamente va directamente al bolsillo de los familiares en el Ecuador, y eso ayuda a mover el consumo.
Y del otro lado, digamos del lado de la demanda, el consumo en los hogares ha sido muy importante, y del otro lado, mirando la oferta, la producción, pues como tú decías, el sector agrícola ha sido muy importante, sobre todo empujado por las exportaciones de productos que han seguido creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, yo diría que por un lado son las remesas que apuntalan el consumo y la confianza también que apuntala el consumo, y por otro lado las exportaciones en el lado agrícola. Esos son un poco probablemente los principales factores en la economía ecuatoriana. Ahora, este tema de las exportaciones de productos del agro, se advierte en los datos que diera la ministra el repunte agrícola y también en la balanza comercial total. Me perdí tus últimas palabras, Miguel, pero creo que estabas hablando de la balanza comercial. La balanza comercial, sí, de la balanza comercial, que ha sido muy positiva. Quiere decir, la balanza comercial, que han ingresado a la economía ecuatoriana más dólares de los que han ingresado vía exportaciones, más dólares de los que han salido vía importaciones. En realidad, en tendencia, lo razonable es que ingresen más dólares vía exportaciones y también salgan más dólares vía importaciones. Lo que ha sucedido es que, como el aumento de las exportaciones ha sido muy fuerte, la economía, como te decía, todavía no crece suficientemente para generar y absorber esos dólares y convertirlos en parte en importaciones, ¿no? Entonces, la cifra de balanza comercial es buena, pero también es una demostración de que la economía ecuatoriana todavía no crece suficientemente, porque no estamos utilizando suficientemente esos dólares para mover que la economía crezca y que en consecuencia la economía importe. Entonces, lo que deberíamos ver, ojalá, es que también esos dólares que están llegando a la economía la reactiven más. Como te digo, todavía las cifras trimestrales no son tan buenas, que la economía se reactive más, y no importa que eso genere más importaciones, de eso se trata en la economía, exportar más para importar más, generar más ingresos para generar más gastos. Entonces yo creo que ese puede ser uno de los factores que sí mueva la economía en los próximos trimestres del año próximo, es esa disponibilidad, esa liquidez en la economía, que ojalá vaya generando más crecimiento. Pero el crecimiento sostenido no se logra solo con eso, se logra haciendo en el Ecuador algunas reformas fundamentales que nos permitan un mayor sostenimiento en el futuro. ¿Y cuáles, si podría resumirnos, nos ha señalado siempre Pablo Lucio Paredes, esas reformas prioritarias? A ver, yo creo que mirando temas, llamémosle así, económicos y temas no económicos, pero ligados obviamente a la economía, mira, yo creo que el primer tema, sobre todo en la costa, ¿no es cierto? Yo creo que aquí en la sierra, Miguel, lo sentimos menos, pero en la costa es un tema muy fuerte, es la inseguridad, ¿no? Todos los días sigue habiendo violencia, crímenes, una cantidad de cosas que afectan la vida diaria de la gente. La gente difícilmente sale en las noches, los negocios cierran, etcétera. Ese es un tema de calidad de vida muy grave, ¿no? Entonces, la inseguridad, que no es fácil de atacar, ¿no? Y yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo loable, pero evidentemente falta, porque es difícil de enfrentar este monstruo transnacional. Luego, el tema de la mala calidad de la justicia en el Ecuador, que también está ligado a lo primero. Vemos casi todos los días que hay criminales que son capturados por la policía, por las fuerzas de seguridad, y 1 o 2 días después están saliendo. Entonces hay un tema de seguridad que es gravísimo. Un tercer tema es lo que ya señalé, que es la reforma del Estado. Me parece un tema fundamental, porque tenemos que estar conscientes, y permíteme que lo insista, un Estado tan grande y tan ineficiente como el ecuatoriano es un freno para el avance del país. Una cuarta cosa es ponernos de acuerdo en petróleo y minería. Evidentemente el Ecuador tiene potencial en ambos campos, pero desde hace un buen rato, por diversas razones, de ineficiencia, de gestión, de oposición de una cantidad de grupos ambientalistas, nos hemos frenado en ambos aspectos. La producción de petróleo ha caído desde hace varios años, y la minería por ahora se ha quedado estancada en los 2 grandes proyectos que tú sabes, Miguel, hay en el país, ¿no?
que es Ecuacorriente y Fruta del Norte. De los demás proyectos se dice ya vienen, pero hasta ahora no han llegado los demás proyectos. Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos en petróleo y minería. ¿En qué creo yo que debemos en esencia ponernos de acuerdo? Es en dónde sí hacemos petróleo y minería y dónde no hacemos. En tal lugar el petróleo y la minería afecta a las comunidades locales, afecta al agua, no hagamos en esos lugares. En estos otros lugares sí hagamos, pero no podemos decir ni sí a todo el petróleo y minería, ni no a todo el petróleo y minería. Hay que encontrar dónde sí y dónde no, pero tenemos que potenciar esa riqueza. Luego, bueno, el tema que contigo, Miguel, tú has apoyado tanto la reflexión, que es el tema de la seguridad social. Ese es un tema que evidentemente requiere una reforma. Otro tema que se ha hablado mucho en el Ecuador es la reforma laboral, ¿no? Se requiere una reforma laboral. Y luego hay el tema del sistema financiero. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política en Guayaquil, el IEP, de doña Dora de Ampuero, desde hace 20 años, creo, 15 o 20 años, o más, ha planteado una reforma del sistema, de las reglas monetarias y financieras en el Ecuador, para que podamos atraer más sistema financiero internacional al Ecuador, ¿no? Estando dolarizados, el Ecuador se convierte en un hub financiero, es decir, atraer más banca internacional al Ecuador, que sí se puede hacer lentamente, pero se puede hacer. Pero para eso hay que poner reglas del juego, que como te digo, el IEP ha planteado cambios legales desde hace mucho tiempo en eso. Bueno, ahí nomás ya he mencionado, 6, 7, 8 temas que tenemos que enfrentar en el Ecuador. Ahora, en ese contexto se abre una oportunidad, si se habla de cambios, para no quedarse en lo epidérmico, en lo superficial, sino ir a sentar las bases, por ejemplo, de una reforma laboral, la apertura para la contratación, o la misma reforma estructural del Seguro Social ecuatoriano. Así es. Sí, son reformas muy importantes en el Ecuador. Mira, como ahora se habla de la constituyente, ¿no es cierto?, que el 16 hay la votación, veremos si los ecuatorianos votamos a favor o en contra. Yo creo que vamos a votar a favor, pero bueno, eso solo es una elucubración personal. Entonces habría una nueva constituyente, es decir, una nueva constitución, que creo que sería la número 21. Y obviamente, pues, esta época es eventualmente de constitución y constituyente. He vuelto a leer al menos algunas partes de la Constitución ecuatoriana. Todavía no he leído todo porque es una Constitución tan larga, 444 artículos, una locura. Una Constitución debería tener menos de 100 artículos. He vuelto a leerla justamente para tener en la mente estos temas, y es increíble cómo la Constitución es tan limitante, ¿no? En el mismo tema del Seguro Social dice, solo podrá la entidad, el Estado, proveer los servicios de seguridad social, y el IES es el encargado de proveer esos. ¿Qué es lo que hace? Te está diciendo, solo se lo puede hacer de tal manera en el Ecuador. Y luego tú coges los sectores estratégicos y lo mismo, solo el Estado podrá gestionar, administrar, manejar los sectores estratégicos, salvo en circunstancias muy excepcionales que se le puede dar al sector privado. Y también se pueden constituir empresas mixtas, pero siempre que el Estado sea mayoritario en las empresas mixtas. Y con unas circunstancias, si me permites, Pablo, que no afecten a los derechos. Además, sí. Entonces, tienes toda la razón. Entonces, es una constitución limitante, es una constitución que más o menos dice Revolución Ciudadana en esa época, yo pienso de tal manera y pongo eso en la Constitución, pero que a nadie se le vaya a ocurrir hacer algo diferente. O sea, no hay cómo salir de este marco, no hay cómo salir de esto, no hay cómo hacer eso. Es decir, es una Constitución limitante en muchísimas cosas, y una Constitución debería ser lo contrario, no ser limitante, sino plantear principios y cuáles son los grandes caminos dentro de esos grandes principios, no estar limitando, esto sí se puede hacer, pero ya te aviso que tal otra cosa no se puede hacer. Entonces yo creo que es necesario cambiar la Constitución en muchos aspectos para que no sea tan limitante, pero también es cierto, Miguel, que hay muchas cosas que se pueden hacer en el Ecuador sin cambiar la Constitución. Entonces hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, creo yo. Avanzar en la nueva Constitución, pero avanzar en los demás cambios que se los puede hacer sin cambios constitucionales. El Ecuador necesita avanzar en paralelo en las dos cosas, ¿no?
Claro, un Estado regulador, Pablo, pero un Estado también facilitador del desarrollo y de la inversión. Claro, claro, claro. Pero sobre todo, como te digo, en este momento me parece que no podemos frenar al país porque vamos a hacer una nueva constitución. Entonces, necesaria una nueva constitución, pero es necesario paralelamente caminar en lo que se puede ir caminando sin cambios constitucionales. No todo el Ecuador requiere cambios constitucionales, obviamente. Así que, Miguel, quería agradecerte mucho. Yo digo que, como te había indicado, tengo que salir ahora, pero como siempre, un gran gusto conversar contigo. Seguimos hablando de estos temas de interés nacional. A Pablo Lucio Paredes, muy amable por un abrazo, atender. Muchas gracias. Un abrazo, Pablo. Muy buen día. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba. Temas de interés, una encuesta que cerró el viernes último. Queremos conocer qué está pensando el Ecuador, una muestra de 3.400 personas a nivel nacional. ¿Qué está pensando el Ecuador del momento político? ¿Qué pensó del paro indígena que fue tan negativo, 30 días? ¿Qué se logró? ¿Cuál es la perspectiva con la consulta popular? ¿Cuál es la imagen de las autoridades? Bueno, ya volvemos con Polibio Córdoba de SEDATOS. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.